danza devocional al santo. Cada anochecer podemos ver un espectáculo que nadie debería perderse. Allí vive una famosa fakira, la más apasionada de todos los devotos del santo, Lal Peri Mastana, o la extática Hada Roja. La llaman así porque siempre va vestida de rojo y lleva un enorme garrote de madera. El Hada Roja era inconfundible. La podías ver todos los días en la esquina del patio, entre los timbales y el santuario. Una enorme mujer de piel oscura, ataviada de rojo, entre 50 y 60 años de edad, bailando con un enorme garrote de madera que sostenía en alto en su mano derecha. Llevaba brazaletes de plata que recubrían los antebrazos y una toca roja sobre la cabeza. Imágenes del Al-Shabaab colgaban de una cadena que le rodeaba el cuello. Bailaba con mucha fuerza y una energía maníaca, saltando y brincando por el aire de forma más parecida a un derviche que a las mujeres posesas que se sentaban a su alrededor. El Hada Roja llevaba más de 20 años viviendo en este templo. Llegó desde Bihar, desde un pueblo de la India, frontera con Bangladesh. No estaba sola. Su garrote la mantenía a salvo de cualquier agresión y su fe en el santo, Lal Shabaab, le proporcionaba toda la felicidad que necesitaba para vivir. Lal Peri, el Hada Roja, era el tipo de asceta profundamente excéntrica, conocida por los cristianos y sufís como un santo loco. Era una mujer analfabeta, sencilla, confiada, que veía lo divino y lo milagroso por todas partes. Ella había vivido una vida traumatizada por las guerras de religión y las persecuciones, que la habían dejado emocionalmente tocada. Era una refugiada por parte triple. Primero como musulmana, arrojada fuera de la India a Pakistán Oriental. Luego como biharí, expulsada de Pakistán tras la creación de Bangladesh. Y finalmente como mujer soltera, refugiándose en el santuario, mientras luchaba para vivir la vida de una sufí en la sociedad de Pakistán, dominada por los hombres cada vez más talibanizada. En Shewan Sharif, en el santuario del Al-Shabaab, el sufismo no era únicamente algo místico y etéreo, sino una fuerza que claramente actuaba como bálsamo para las heridas religiosas. El santuario proporcionaba a sus heridos y vulnerables devotos consuelo y refugio frente a las divisiones y los horrores del mundo exterior. Lal Shabaab fue un loco santo, un díscolo amigo de Dios, que, arrebatado por el amor divino, siguió un camino religioso que implicaba rechazar el mundo material. Era un santo que se saltó todas las reglas, buscaba la humillación y el rechazo por parte de los convencionalismos a los que la mayoría estaban sometidos. Era la prueba que tenía él de santidad. Nació en Bihar, en una aldea llamada Sonepur. Nació al borde de una selva, rodeada de un terreno fértil. La familia era pobre, pero vivían rodeados de árboles frutales, mangos, guayabas, dátiles, cocos, y su padre, además de ser un hábil cazador, cultivaba arroz y algunas hortalizas. Antes de que empezasen las luchas, tuvo una infancia muy feliz.
Lalperi lo recordamos muy bien. Cuando era pequeña parecía como si los hinduistas y los musulmanes fuesen como hermanos y hermanas. Jugábamos todos juntos, sin pensar en la religión. Había una mezquita y un templo, y si la gente quería algo, visitaba los dos lugares. En ambos podía encontrar a Dios. Las primeras dificultades llegaron cuando el padre de Lalperi murió de tuberculosis. Su familia se quedó sin protección. El hermano de su padre se apropió de sus tierras y se tuvieron que ir a vivir con la familia de su madre. Un año más tarde, su madre se volvió a casar y su padrastro empezó a cogerle manía al Lalperi. Eres fea y una desgraciada, ¿por qué tengo que trabajar yo para alimentarte a ti? Era un hombre muy bueno con su madre, pero cruel y violento con ella y sus hermanos. Y en aquella época conoció a un fakir que meditaba en un santuario que había cerca de la aldea. Empezó a rezar, a meditar. Había muchas de las enseñanzas que no entendía porque era muy joven, pero sentía una gran fascinación por los fakires. Poco después cumplió 13 años y todo empezó a ir muy mal. Su mejor amiga, que era hinduista, tomó veneno y se mató porque se enamoró de un chico musulmán y sus padres le prohibieron esa relación. Luego, los hinduistas empezaron a odiar a los musulmanes. Empujados por la política, amenazas y venganza, la situación fue empeorando. Hinduistas que mataban musulmanes, musulmanes que mataban hinduistas. Un día hubo un gran ataque en la aldea, donde la mayoría eran musulmanes, y ella lo recordaba muy bien. Un viernes, cuando todos los hombres estaban en la mezquita, durante la oración del mediodía, llegaron a la aldea un gran número de gundas, de guerreros. Portaban dagas y enormes garrotes y rodearon la mezquita y desafiaron a los hombres a que salieran, insultándolos y llamándolos circunquisos, cobardes. Finalmente, cuando prendieron fuego al tejado de la mezquita, nuestros hombres acabaron saliendo, pero estaban desarmados y totalmente rodeados, así que los mataron a todos. Así fue como perdí a mi padrastro, a mi tío paterno, el que nos arrebató las tierras, y a mi primo. El azar quiso que ninguno de los niños estuviese en la mezquita, porque estábamos jugando entre los bambús. Cuando vimos a la gente correr y el humo que se elevaba de la mezquita, corrimos a escondernos en la selva. Mi madre y mi tío también escaparon porque estaban trabajando en el campo. Mi madre nos cavó un pequeño pozo en la selva, en medio de un platanar, y lo cubrió con palmas. Estuvimos escondidos 15 días, saliendo por las noches a hurtadillas para conseguir alimentos. Finalmente, la familia decidió que deberían cruzar a Pakistán Oriental y buscar refugio en casa de unos primos de su madre, que vivían justo al lado de la frontera. Y allí consiguieron rehacer su vida, construir una casa en medio de un huerto, cultivar la tierra. Incluso Lalperi pudo asistir a la escuela y vivir en paz, pero en el año 1971 los pakistaníes occidentales luchaban contra los orientales y los bijarís se unieron a los pakistaníes occidentales para luchar contra los bengalíes. Bueno, que la violencia no llegó al pueblo donde vivía Lalperi con su familia, pero llegaban noticias de matanzas en pueblos y aldeas. La cosa estaba tan mal que dejaron de consumir pescado del río porque había muchos cuerpos descomponiéndose en el agua. Parecía como si todo el mundo estuviese empapado en sangre. Entonces, justo cuando las cosas se habían vuelto insoportables, anunciaron que cualquier bijarí en Bangladesh que quisiera podía tener tierra en el sur del Punjab. Y ella y su hermano pequeño se fueron a Pakistán Occidental y no les dieron tierras, pero les dieron trabajo y un cuartito donde poder vivir. Y durante 10 años esta mujer trabajó 8 horas diarias por 15 rupias y cuando no trabajaba visitaba santuarios y hablaba con fakires. Su hermano se ocupó de ella hasta que murió en un accidente en la fábrica y su esposa la tiró de casa diciendo: «Estás maldita». Lalperi se fue, visitó un santuario, rezó pidiendo orientación, no sabía dónde ir, pero aquella noche tuvo un sueño. Vi un anciano con larga barba. Estaba sentado en un patio grande y me decía: «Ahora estás totalmente sola, yo seré tu protector, ven a mí». Y en mi sueño yo contesté: «Pero no sé quién eres ni dónde estás». Y él me contestó: «Súbete a un tren que te traerá hasta mí y no pagues por el billete ni para comer, yo te alimentaré». Ella subió a un tren en la estación de Mulán y el revisor no le pidió que pagase y compartió su comida con ella. Cuando llegó a su destino, en el andén había una gran multitud de peregrinos y fakires, y algunos tocaban tambores, y uno de ellos gritaba: «Dum, dum, más calander, dum, dum, más calander». Y un fakir que la vio le dio un amuleto: «Esto te protegerá, guárdalo». Cuando lo miró, vio en el amuleto a un hombre
que era el mismo hombre con el que ella había soñado, y se acercó al fakir y le preguntó: ¿quién es este hombre? Y le contestó: es Lal Shabbat Kalander. ¿Qué? Vamos todos a su santuario. Y Lal Peri se unió al grupo, viajó en autobús hasta el santuario y descubrió que aquel lugar era igual que el patio que aparecía en su sueño. Y desde entonces Lal Peri vive en el santuario, y poco a poco, con su trabajo, su oración y su servicio a los demás, entró a formar parte de la familia de este santuario. Su pir, su maestro, le enseñó las palabras y la poesía de Lal Shabbat Kalander. Ahora ella tiene sus discípulos. Su hogar es el templo. Estás, oh Dios, estás en la cava de la Meca, así como en el templo hindú de Somnath. Estás en el monasterio, así como en la taberna. Estás al mismo tiempo en la luz y la polilla, el vino y la copa, el sabio y el loco, el amigo y el desconocido, la rosa y el ruiseñor. Las hijas de Yelamma. Desde luego, hay veces que hay placer. ¿A quién no le gusta hacer el amor? Un joven guapo, que sea amable. Pero eso no ocurre a menudo. Los labradores de aquí no son como los chicos de Bombay. Y en el futuro, ¿quién se ocupará de nosotras? Cuando dejamos de ser guapas, cuando seamos viejas, estaremos solas. Eso si llegamos a viejas y la terrible enfermedad del SIDA no nos alcanza. Somos hijas de Yelamma. La diosa se ocupa de nosotras. Cuando nos angustiamos se acerca a nosotras, a veces en los sueños y a veces en la forma de una de sus criaturas. La diosa seca nuestras lágrimas. Si te presentas ante ella con el corazón puro, acabarás con tu tristeza y tus pesares. Om Gai Saraswati Namaha.
Sarasvati Namaha. Om Nai Sarasvati Namaha. Om Nai Sarasvati Namaha. El templo de la diosa Yelamma está en el norte de Karnataka. Rani Bai quiso ir a visitar a la diosa. Acababa de tener una hija y su tía, la que le inició en el oficio, también de Badasi, como ella, hacía poco que había muerto de sida. Rani Bai no quería terminar su vida igual que ella. Además, ahora tenía una hija y aunque no sabía muy bien quién era su padre, amaba a su hija y quería darle un futuro lejos de la calle y de la miseria. Rani Bai lleva un collar de cuentas rojas y blancas, joyas, el rostro pintado, un sari de seda, pulseras y brazaletes, anillos en sus pies y en el lóbulo de sus orejas. Una boca roja y grande con los labios pintados, mirada alta y fuerte. Ella tenía solo 6 años cuando sus padres la consagraron a la diosa Yelamma. Su padre necesitaba dinero desesperadamente, pues se había bebido y gastado todo lo que ganaba. Y dijo, esto nos hará ricos y nos permitirá vivir decentemente. Bueno, poco después de tener el primer periodo, su padre vendió su himen a un pastor de una aldea vecina por 500 rupias, un sari de seda y un saco de mijo. Ella le entregó su cuerpo, pero el pastor no pagó lo prometido a su padre. Luego se fue a Bombay con su tía, que también había sido consagrada a la diosa Yelamma, era de Badasi, como ella, y con ella aprendió a ganarse la vida. A pesar de lo dura, insegura y sacrificada que fue su vida, gracias a este trabajo pudo ocuparse de su hermana, alimentar a su madre y ahora tenía que cuidar de su hija. Gracias a la generosidad de la diosa, nunca muere su esperanza. Ella pretende buscar otro trabajo que le permita vivir en paz y criar a su hija de forma diferente. Conforme se iba acercando al templo Saundati, pudo ver la silueta del templo de Yelamma y por debajo a un costado se extendía un lago azul casi sobrenatural. Ahí fue, según la leyenda, donde empezó la historia. Yelamma fue esposa del poderoso Rishi Jamadagni, que a su vez fue una encarnación del dios Shiva. La pareja y sus 4 hijos vivían en una sencilla ermita de madera junto al lago. Ahí el sabio castigaba su cuerpo y realizaba grandes sacrificios. Tras el nacimiento de su 4.º hijo, decidió un voto de total castidad. Yelamma atendía a su marido a diario e iba al río a traer agua para sus rituales y para ello utilizaba una vasija de arena que llevaba a casa en los anillos de una serpiente viva. Un día, mientras Yelamma había ido a por agua, vio un ser celestial, un Gandharva, haciendo el amor a su consorte a orillas del río. Hacía muchos años que Yelamma había dejado de disfrutar de los placeres del amor y la visión atrajo su mirada. Observando oculta atrás de una roca, escuchando los gritos de placer de los amantes, se descubrió a sí misma anhelando ocupar el lugar del amado. Aquel súbito arrebato de deseo destruyó su serenidad. Y cuando fue a buscar agua para su marido, como de costumbre, se dio cuenta, para su horror, de que ya no podía crear una vasija de arena y que sus poderes yógicos de concentración habían desaparecido. Cuando regresó a casa sin agua, su marido, Jamadagni, adivinó de inmediato lo sucedido, claro, y rabioso maldijo a su esposa. En cuestión de segundos, Yelamma enfermó y se afeó, quedando cubierta de forúnculos y llagas purulentas, y fue expulsada de su casa y maldecida a vagar por los caminos mendigando limosna. Al un tiempo regresó a casa, pidió perdón, y Jamadagni sintió todavía más cólera. Tanto se enfadó que, perturbado en el transcurso de su gran sacrificio, ordenó a cada uno de sus hijos que decapitasen a su madre. Los 3 primeros se negaron, pero el más joven y fuerte, Parashurama, acabó obedeciendo. Le cortó la cabeza a su madre de un solo golpe. Complacido ante tal obediencia, su padre le concedió un favor a ese hijo tan obediente. ¿Qué quieres? Lo que quieras te lo voy a dar. Cualquier cosa que me pidas te la concedo. Y Parashurama, lleno de cariño, sin dudarlo, le pidió que reviviese a su madre.
Así que a Jamadagni no le quedó otra opción y resucitó a Yelamma, aunque jamás la volvió a mirar a la cara, y se retiró con sus actos de ascetismo a una cueva en las alturas del Himalaya. Rani Bai conocía la historia de la diosa Yelamma y sabía que las Devadasi la podían comprender, porque estaban casadas con la diosa, eran Devadasis, y sienten que una diosa que ha sufrido como ella las entiende, las cuida, las acompaña. Las Devadasi eran símbolo de fertilidad. Ellas eran el símbolo de la unión entre lo metafísico y lo sexual. En otros tiempos eran mujeres cultas, poetisas, cuidaban de los templos y procedían de grandes familias del reino. Solo desde hace poco, como consecuencia de la colonización inglesa de la India, la mayoría de las Devadasi han empezado a dedicarse exclusivamente al comercio sexual. La legislación colonial acabó con sus costumbres y su cultura. Hoy en día está prohibida su consagración, aunque el sistema de Devadasi sigue siendo una salida para muchas mujeres pobres y piadosas. La consideran una forma de salir de la pobreza a la vez que tienen acceso a la bendición de los dioses. Rani Bai se acercó a la imagen de la diosa, hizo su ofrenda y luego se sentó en una esquina del templo a meditar. Quería comunicarse con la diosa, pero se quedó dormida y tuvo un sueño. Ella estaba cerca del lago.